En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Buenas tardes, estamos nuevamente con ustedes, el doctor Elkin Emilio Villegas, psicólogo y psicoanalista, y Luz Amparo Cardona, comunicadora social. Hoy con un invitado muy especial, como habíamos prometido, el doctor Alejandro Castaño Bedoya, abogado, magíster en Derecho Público de la Universidad del País Vasco, actualmente adelanta un doctorado en Filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana y además es docente de Filosofía en esta universidad. Doctor, bienvenido, y pues lo que pretendemos es continuar mirando lo que veníamos hablando de la empresa, de cómo el empresario también ha sido mirado de una manera injusta, cuando siempre se le señalaba que él era el del problema, el de la injusticia, y nos damos cuenta que no solamente ha sido el empresario el que ha tenido, digamos, que esas dificultades, sino que es de parte y parte. Hoy vamos a mirar un poco cómo es esto del sentido del trabajo, porque las dos partes giran en torno a algo que llamamos trabajo y que algunos han visto como una bendición y otros han visto como una carga. Entonces, ya regresamos para desarrollar ese punto. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Continuamos con el tema y pues veníamos hablando del sentido del trabajo y las versiones que podemos encontrar como beneficio o como carga, que el doctor Elkin Villegas la vez pasada también nos decía que eso dependía mucho del ser, de lo que le está pasando a cada persona. Exactamente, Luz Amparo y los oyentes, y con el doctor Alejandro Castaño. Sí, la idea es que conversemos un poco en el día de hoy de lo que es el sentido del trabajo, porque la realidad es que no se puede homogeneizar un mismo criterio realmente en el diario trasegar de las empresas, en la vida cotidiana. Todos tenemos, digamos, una significación en relación con el trabajo, bien sea del lado empleado o bien sea del lado empleador. Entonces, en ese sentido, creo que el doctor Alejandro nos puede aportar muchísimo desde la perspectiva del derecho, desde el punto de vista de la filosofía, etcétera. Entonces, comencemos, doctor Alejandro, conversando en torno a este punto. Con las buenas tardes para ustedes y para todos los oyentes, y agradeciendo esta oportunidad tan especial de compartir algunas ideas generales sobre esto que a todos nos toca, como lo es el tema del trabajo. Podríamos remontarnos inclusive a textos clásicos, sencillos, hermosos, como los trabajos y los días de Hesíodo. En casi todas las culturas es curioso encontrar cómo primero hay una relación equilibrada, armónica, original con la naturaleza. Y es una idea que inclusive algunos economistas han retomado, en el sentido de, si bien es cierto planificar el desarrollo económico y laboral de una determinada sociedad, no podemos perder de vista que de todas maneras la naturaleza ofrece sus frutos, ofrece sus ciclos al ser humano. De alguna manera, hay una promesa implícita en el hecho de que en esa forma al ser humano no le iría a faltar, si respeta los ciclos de la naturaleza, no le iría a faltar la provisión. ¿De dónde sale esto del trabajo como una bendición o el trabajo como una carga? ¿Eso viene de alguna mirada en la antigüedad o la experiencia de la gente ha ido acumulando estas distintas miradas? Podríamos hacer un análisis comparativo, digamos, entre distintas culturas. En el budismo,
el budismo tradicional, la idea es que el hombre tiene que irse desprendiendo de todo lo material, precisamente para enfrentar la enfermedad, para enfrentar el dolor y para enfrentar la muerte. Si cambiamos de paradigma y nos vamos al paradigma judeocristiano, también hay distintas lecturas, distintas visiones. Una en el sentido del catolicismo tradicional, que nos plantea que el trabajo es una especie de castigo. Inclusive hay canciones populares que lo referencian de esta manera, ¿sí? Pero si uno mira lo que planteó el Concilio Vaticano II, el hombre se dignifica en el trabajo porque el hombre perfecciona la creación. El hombre es un co-creador. En el campo ya de los luteranos, del protestantismo en general, el trabajo es una bendición porque es la manera de confirmar que somos el pueblo elegido por Dios. Es decir, la prosperidad, la riqueza, es una forma de evidenciar que efectivamente estamos cumpliendo con las promesas del Dios legislador, del Dios Padre. El problema sería cuando ese trabajo no nos da esa prosperidad ni esa alegría, y volvemos al asunto del malestar, y entonces la gente se puede dedicar mucho tiempo buscando eso que algunos orientales llaman el dharma, para que es que soy bueno, que me haga feliz y que además me dé el sustento de vida. Y nos encontramos con muchas personas frustradas porque están haciendo algo que les da el sustento de vida, pero no los hace feliz. Es una idea que viene relacionada con todo el positivismo. Inclusive uno lo encuentra en el derecho, en autores tan importantes como Hart, un filósofo contemporáneo, y él dice que el sentido del derecho, en este caso del derecho al trabajo, podríamos decir nosotros, está relacionado con la sobrevivencia. Solo que desde el punto de vista de la psicología, si alguien trabaja, y aquí el doctor Elkin nos va a apoyar con toda seguridad, si alguien trabaja solamente por el salario o solamente para sobrevivir, el sentido pierde un significado trascendental, el trabajo pierde un significado trascendental. Muy bien, doctor Alejandro. Creo que esa es la parte que podríamos articular con el título de este programa, el malestar en la empresa, porque aquí hemos venido rastreando ese asunto del malestar, y muchas veces se podría pensar que el malestar es un asunto que se da única y exclusivamente en el contexto de la empresa, cuando hay una serie de asuntos que tienen que ver con el sentido, la significación que cada sujeto le da a las cosas, y es un medio a través del cual se suscita el malestar también. Diríamos que entonces en el trabajo hay dos aspectos, como casi todo en la vida. Un aspecto propiamente objetivo, es decir, evidenciable, palpable, que si lo pudiéramos esquematizar, lo podríamos expresar de la siguiente manera. En primer lugar, es verdad que las sociedades y las personas necesitan sobrevivir. Es decir, la producción, por ejemplo, del alimento, la producción y conservación de todos estos espacios que requiere el ser humano para mantener una vida, efectivamente tienen un carácter objetivo. Tiene que ver con la distribución de la riqueza, tiene que ver con la distribución de las tareas. Pero el otro componente es el componente subjetivo, y es la pregunta acerca de ¿para qué, por qué y con qué sentido estoy trabajando? Ajá. Y ya el gran Aristóteles nos había advertido que si lo que el ser humano busca finalmente es la felicidad, y no vamos a discutir aquí si la felicidad es perfecta, estable, si existe o no, y pero si digamos, está en el trabajo o no. Claro, pero de todas maneras como un norte hacia el cual dirigirnos, esa felicidad tiene que ver con el desarrollo de las virtudes. Y el desarrollo de las virtudes tiene que ver con el conocimiento de sí mismo. Y con la ética. Evidentemente, como el arte del buen vivir. El conocimiento de sí mismo es fundamental para uno poder tener un espacio de proyección en su propio trabajo. Retomando lo que decíamos anteriormente, el trabajo por la sola sobrevivencia se convierte en una esclavitud, porque no implica la reafirmación del propio individuo, no implica el crecimiento del propio individuo.
Ustedes están escuchando El Malestar en la Empresa con el doctor Alejandro Castaño Bedoya, abogado, magíster en Derecho Público y quien adelanta además un doctorado en Filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana. Este es nuestro invitado de hoy. Ya regresamos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Bueno, y continuando con el programa de hoy, hay un planteamiento aquí muy importante y es que volvemos al conocimiento de sí mismo. Actualmente las personas piensan qué quiero estudiar como lo que quiero conocer, pero muchas veces no caen en cuenta que eso que van a conocer es lo que los va a llevar a la vida laboral, y cuando miran la vida laboral de ese conocimiento resulta que eso no es lo que les gusta. Entonces también en este hombre contemporáneo, doctor Villegas, hay una confusión entre el deseo de conocimiento, la cantidad de información que nos está llegando y lo que realmente podemos hacer con el tiempo limitado que tiene el ser humano. Y es un asunto muy importante, Luz Amparo y doctor Alejandro, porque, a ver, casi que uno podría decir que en los tiempos actuales, si por algo sufre el sujeto de la contemporaneidad, es por falta de creatividad. O sea, y creo que esto tiene que ver con lo que usted comentaba hace un momento. Cuando el ser humano realiza una tarea en la cual sus virtudes, y esto también en relación con la cuestión ética, no tiene posibilidad de desarrollarlas, ahí me parece a mí, y creo que es una de las lecturas que podríamos hacer en relación con la contemporaneidad y con la vida empresarial, es que se instala el malestar. O sea, cuando la persona trabaja y puede ganar muchísimo dinero, incluso tenemos testimonios de muchísimas personas que ganan muy bien en una empresa, pero el ambiente laboral, o sea, hay unas condiciones, digamos, de malestar, de persecución, de acoso, que muchas veces la persona prefiere irse porque siente que allí no hay un espacio, digamos, para la realización personal, para el despliegue de las posibilidades. Me parece que esto tiene mucha vigencia a propósito del texto que usted mencionaba de Hesíodo, los trabajos y los días. ¿Qué más podríamos decir a ese respecto, Alejandro? Me parece muy interesante porque estamos llegando a un punto de articulación entre tres aspectos que muy probablemente en la cotidianidad no tengan relación. Por un lado, el desarrollo económico, individual y colectivo. En el centro colocaría yo el conocimiento de sí mismo y la ética. Y por otro lado, los planes de vida, no entendiéndolos de manera separada, sino de manera conjunta. Inclusive, por no citar autores muy tradicionales, sino más bien un poco de avanzada en el campo de la economía, el mismo Adam Smith hace una relación entre la economía y la ética. Es decir, que una buena ética conduce a un mayor nivel de riqueza y desarrollo económico de una colectividad. Si a este panorama, si a estos tres elementos, economía, conocimiento de sí mismo y plan de vida, le sumamos el componente, digamos, de la estructura social, nos vamos a dar cuenta que el trabajo tiene que ver con el hecho de convertirse en un ser competente. Y convertirse en un ser competente tiene que ver con algo que los psicólogos han llamado la administración de las pulsiones, la administración de los impulsos. Vamos a hablarlo de manera concreta y práctica. Es muy curioso encontrar con que la mayoría de la gente hoy tiene un síntoma, y es el síntoma del aburrimiento. Síntoma de la depresión. Y eso tiene que ver, doctor Elkin y estimados oyentes, tiene que ver con que el individuo realmente no sabe qué hacer consigo mismo. Ajá. Ese punto del síntoma del aburrimiento es quizás la noción que mejor representa la situación del hombre contemporáneo, porque prácticamente en todas partes
la gente deja como en el ambiente la sensación de que hay algo allí del orden del aburrimiento, del malestar, de la angustia y sobre todo esto relacionado con la empresa. Bueno, y yo les cuento que ya llegamos al final por hoy de este programa, pero la idea es continuar mañana con nuestro invitado, el doctor Alejandro Castaño Bedoya, abogado, magíster en Derecho Público y quien además es docente de filosofía. Yo quiero recordarles que estuvimos tratando esto del sentido del trabajo, es una cosa muy amplia, un tema muy amplio, pero que la idea es que mañana continuemos y podamos ver esos otros aspectos que acabamos de mencionar y que nos van a permitir entender un poco más entonces por qué tenemos un malestar y sobre todo el hombre contemporáneo digamos que se revuelca un poquito más con eso. Estuvieron con ustedes el doctor Elkin Emilio Villegas y la comunicadora social quien les habla, Luz Amparo Cardona. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Hoy domingo nuevamente con ustedes el doctor Elkin Villegas, psicólogo y psicoanalista, la comunicadora social Luz Amparo Cardona y pues como decíamos ayer estamos nuevamente con el doctor Alejandro Castaño Bedoya, abogado, magíster en Derecho Público, quien adelanta doctorado en Filosofía de la Universidad del País Vasco y además es docente de Filosofía del Derecho. Es muy importante para nosotros pues darle continuidad al tema que traíamos ayer y terminábamos ayer hablando sobre el ser competente en medio de todas estas personas que estamos en esta nueva contemporaneidad buscándole un sentido al trabajo o como una bendición o como una carga. Pero entonces, ¿qué es eso de ser competente? Sí, que entre otras cosas yo diría que es uno de los síntomas de la contemporaneidad, el ser competente. Creo que mucha gente sufre hoy día a consecuencia de esto de la competitividad. Ya volvemos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Bien, retomando este tema de la competitividad, esto de ser competente, yo me atrevería a hacerle una pregunta al doctor Alejandro y es, a propósito de su tesis doctoral, que tengo entendido se la está dirigiendo el doctor Carlos Mazzini de Argentina, una de las personas que tengo entendido más está produciendo en la actualidad a propósito de los derechos subjetivos. ¿Cómo podríamos pensar desde esa óptica este asunto de la competitividad, este asunto de la competencia? Sí, el doctor Carlos Mazzini ha retomado la idea de los derechos naturales. Los derechos naturales entendidos como aquellos que son necesarios para el perfeccionamiento del ser humano. Y el ser humano se perfecciona en la medida en que tenga unos bienes básicos. En este caso el trabajo, y ya en la sociedad actual, la competencia tiene que ver con la capacidad de usar la inteligencia. Y esa inteligencia se usa para el desarrollo también de unas tareas que la sociedad requiere. Como en el programa anterior habíamos establecido la relación entre tres elementos, me permito recordarlos: economía de un lado, conocimiento de sí mismo, digámoslo, en el centro, y los planes de vida en el otro extremo. Hoy podríamos establecer otra serie, y es competencia por un lado, relacionado con la inteligencia, en el centro las tareas que el individuo debe cumplir, referidas a sí mismo y a la sociedad, y en el otro extremo el tema de la identidad. Existe un autor muy importante, se lo recomiendo, es muy agradable, es muy profundo, Erik Erikson, que habla muy en detalle de la crisis de identidad
Y la crisis de identidad no solamente es una cuestión teórica, sino que es una cuestión práctica, porque tiene que ver con el tipo de empresa que yo le estoy planteando a la sociedad y a mis empleados, de un lado, pero también tiene que ver con lo que yo puedo ofrecerle a la empresa y a la colectividad. Es decir, que es una relación en dos sentidos, del empresario a la sociedad y la persona, pero también de la persona hacia la empresa y la sociedad. En ese punto yo le quiero hacer una pregunta, doctor Alejandro, y es, esa identidad a la luz de Erik Erikson, ¿es una identidad que apunta a la sociedad, a la homogenización, digamos, de un criterio de identidad, o es una identidad, digamos, del orden de lo particular que atiende a derechos subjetivos? Él es un pensador que habla de dos elementos muy importantes. Por un lado, de las virtudes psicosociales. Hablemoslo en plata blanca. Habla de la confianza, de la autonomía, de la industriosidad, de la generosidad, del cuidado, de la integridad. Pero habla al mismo tiempo de cómo cada uno de esos elementos, por ejemplo la confianza, se refleja en el tipo de religiosidad de la sociedad. Y en lo que nos ocupa, que es muy importante, el tema del derecho y de la política tiene que ver con las formaciones de la voluntad. O sea que es un pensador que integra lo individual, la particularidad del individuo, que no se puede perder en una empresa. Eso es lo que se ha llamado el fascismo de empresa. Cuando la empresa absorbe el individuo, lo anula, lo borra. Lo borra. Exactamente. Pero tampoco es lo que muchos de los teóricos actuales están proponiendo, y es un culto excesivo a la individualidad. Una especie de solipsismo, una especie de voluntarismo totalitario del individuo, donde él es la única medida de todas las cosas. Bueno, y encontramos unas, digamos que opciones actuales y reales en nuestro medio, y es, por ejemplo, las personas que trabajan independientemente. Estas personas aparecen como una empresa, pero realmente están haciendo y cumpliendo todas las funciones de varios cargos de una empresa, donde diríamos que cuando vamos a desarrollar todas esas capacidades, entonces él tiene unas habilidades que realmente conoce y muchas otras que no conoce. El famoso todero. Y ahí entramos en el tema de que hay que saber mucho, pero decíamos ahora, es que saber no es hacer, y entonces cómo se cruza lo que yo sé con la frustración de lo que no sé. Que ese es uno de los grandes problemas, Luz Amparo y Alejandro, y es que en la actualidad tenemos la creencia de que por saber mucho vamos a poder evacuar de sí el malestar y el sufrimiento. O sea, uno puede saber muchas cosas, uno puede tener muchos títulos, puede tener un gran saber acumulado desde el punto de vista de la psicología, del derecho, de la filosofía, etcétera, etcétera, pero parece ser que eso no es suficiente al sujeto contemporáneo para poder entender, y no solamente entender, sino poder vivir una vida mucho más tranquila, mucho más sosegada, porque hay asuntos internos que no tienen nada que ver, digamos, con el saber. O sea, hay cuestiones que pasan en la vida psíquica de las personas que no están determinados por el saber. Y laboralmente, digamos que empresarialmente hemos entrado también en una dinámica que es, entonces te tienes que capacitar más. Entonces encontramos, voy a poner un ejemplo, diseñadores que están dedicados a aprender el manejo personal, la administración, la contabilidad, cuando terminan ya dejaron de actualizarse en el diseño. ¿Cómo no llegar allá? Además, por el quiebre que eso tiene a nivel del derecho, porque se puede incurrir en mayor número de errores. Yo diría que desde el punto de vista individual hay que tener en cuenta la primera virtud, que es la confianza, pero una confianza ponderada, una confianza racional. Y desde el punto de vista de la estructura social, es preocupante el tema de las empresas unipersonales, no en el sentido de que no haya que apoyar la iniciativa privada, que es muy importante, sino en el sentido que se vayan resquebrajando los lazos de solidaridad. Porque así como la personalidad necesita una visión que apunte a la integración, que entre en la plenitud de la identidad del individuo, también necesitamos que ese individuo se sienta copartícipe de un grupo social. Es evidente, por ejemplo, cómo en ciertas sociedades europeas, por ejemplo en el caso italiano, la cohesión de la familia es muy importante.
pero la familia entendida como un punto de articulación del individuo con su propia cultura, pero con el mundo universal. Y ahí entra también algo que usted planteaba ahora, y es la importancia de administrar los impulsos y de administrar todos esos saberes que se han acumulado. Pero ¿cómo se podría hacer? La formación del individuo, como lo decíamos, tiene que ver con las formas en las cuales ese individuo se relaciona con los objetos. Digamos que hay una capacidad de amar y una capacidad de odiar. Y el niño o la niña van entendiendo que ese amor al saber tiene un sentido en la medida en que le permite desarrollarse como tal y ver la prosperidad, digamos, de una sociedad. Miren, lo importante que es que las figuras políticas relevantes, las figuras empresariales relevantes, le dejen a la sociedad la idea de que los mejores son los que gobiernan, es fundamental, aunque aparece como una idea general, abstracta, un poco inaprehensible. Lo que plantea el profesor Erickson es eso. Esa idea, esa convicción firme en que el aprovechamiento de los talentos es fundamental para uno progresar en la sociedad, no solamente tiene implicaciones en la política empresarial, sino también en la política criminal. Estudios criminológicos alrededor, por ejemplo, del hurto, demuestran que inclusive ni siquiera muchas veces lo que se pretende es un lucro económico, sino la necesidad de un reconocimiento por parte del grupo social que está buscando este joven. Están escuchando El Malestar en la Empresa, un programa que busca entender un poco más qué le pasa a este hombre contemporáneo. Hoy nos está acompañando el doctor Alejandro Castaño Bedoya y están con ustedes el doctor Elkin Emilio Villegas, psicólogo y psicoanalista, y Luz Amparo Cardona, comunicadora social, periodista. Ya regresamos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Bueno, doctor, estamos aquí. Usted acaba de hacer un planteamiento muy importante y es esto de la parte ya delictiva que se empieza a generar en las empresas, no por intereses económicos, sino por ese malestar que la empresa me genera, porque no me reconoce, porque me está quitando, para muchos, la felicidad, porque no puedo expresar todo lo que conozco, o si lo expresé, como dicen por ahí, me robaron la idea. Entonces, ¿cómo? Y que, Luz Amparo, es un tema de una importancia enorme, porque es que cuando al otro no se le reconoce, eso también genera una cierta dosis de malestar, de angustia, de hostilidad, y sería importante poder pensar este asunto de la falta de reconocimiento a propósito de lo que comentaba el doctor Alejandro hace un momento, el asunto de la criminología. Perdón, es un asunto tan importante en nuestro medio. Valga la aclaración que no solo se da entre empleados y patrones, también a veces en el círculo de socios de la misma empresa se da una guerra interna y quizás ahí es donde más se da. Bien podríamos dedicar más adelante un programa para pensar ese asunto de la falta de reconocimiento con los mismos allegados, que a veces tenemos la vana idea de que porque como hay acercamiento, porque hay, digamos, un constante trabajar con el otro, hay reconocimiento, y muchas veces no. Cuando estábamos preparando este tema, reflexionábamos sobre lo siguiente: cómo acuñar un término que le llegara a los oyentes y que fuera de grata recordación respecto al tema de la falta de reconocimientos, y se nos ocurrió el tema del complejo de Copérnico. Uh-huh. ¿Cómo así que el complejo de Copérnico? Resulta que Copérnico, cuando empezó con sus disquisiciones y sus investigaciones, guardó durante mucho tiempo los escritos, por temor a enfrentarse a determinadas instituciones. Yo le hablo directamente a los que nos escuchan, sean empresarios, sean trabajadores, etcétera, en el sentido de que cuántos genios podremos tener al lado y no nos damos cuenta, cuántos talentos ignorados que simplemente prefieren irse autoabsorbiendo, autoexcluyéndose porque no encuentran un espacio adecuado para expresar todo lo que tienen.
La empresa es una especie de segundo hogar y puede ser un segundo hogar para impulsar al individuo a un mejor posicionamiento y a una especie de frutos sociales, o la empresa se puede convertir en un infierno. En un infierno, doctor, excúseme, de la competitividad, en donde no hay reconocimiento del otro, no se reconocen sus habilidades, sus saberes, su inteligencia, su capacidad para resolver problemas en la vida cotidiana, y lo que hace este asunto de la competitividad es que muchas veces lo borra. Hay un desconocimiento del otro, un borramiento del otro. Los autores han planteado que una sociedad, para que progrese, tiene que tener una ética basada en principios y no tanto una ética basada en algo visceral, en una cuestión meramente emotiva, pasional. Por lo tanto, ese plantear los principios nos va a implicar que el individuo tiene una justa distribución de los espacios sociales, una justa distribución de oportunidades. Miren, en Colombia es muy evidente cuánta gente ha tenido que salir del país para ser reconocida por fuera como un gran intelectual, como un gran teórico, como un gran ingeniero, etcétera, etcétera. Y una vez hecho esto, entonces nuestra sociedad sí los acoge. Bueno, llegamos al final por hoy. Le agradecemos al doctor Alejandro Castaño por acompañarnos, por compartir con nosotros sus saberes, y definitivamente la semana entrante volveremos a estar con él para que sigamos ampliando todos estos temas. A ustedes, feliz tarde. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Buenas tardes, estamos nuevamente con ustedes, el doctor Elkin Emilio Villegas, psicólogo y psicoanalista, Luz Amparo Cardona, quien les habla, aquí en el malestar en la empresa. Esperamos que ustedes hayan tenido y comiencen un buen fin de semana, porque queremos ampliar el tema con el invitado que tuvimos la semana pasada, el doctor Alejandro Castaño Bedoya, abogado. Vamos a estar mirando esas opciones de empresa como una opción de sobrevivir o como una opción para desarrollo de vida. Ya regresamos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Bienvenido, doctor Alejandro, nuevamente aquí con nosotros. La verdad es que estos temas son muy amplios y encontrar invitados como usted que hacen esa combinación entre el derecho, la filosofía y lo cotidiano y la vida no empresarial es tan fácil. Y lo importante es poder clarificar. Entonces, veníamos diciendo, hubo una época en que se miraba el trabajo como un castigo, el trabajo como una bendición, pero estos cambios de la economía, digamos, que nos llevan a decir, ¿sobrevivimos o estamos realmente teniendo un desarrollo de vida, un desarrollo humano? Muchas gracias para ustedes y para todos los oyentes. Existió un autor muy importante, Erich Fromm, que se conoció por un libro que se llamó El arte de amar, quizás el libro más de exposición que presentó este gran autor alemán. Y que entre otras cosas, excúseme, se popularizó. Pero tuvo otros trabajos quizás más importantes. Y él hablaba de dos tipos de necesidades básicas en el ser humano. Las primeras, las tradicionales, las necesidades de sobrevivencia las llamó, que tienen que ver con lo básico, aunque en las sociedades nuestras pues a veces ni siquiera estas se solucionan, el vestido, la salud. Pero dijo que el ser humano no solamente cumplía un ciclo mínimo, sino que a medida que vamos teniendo un mayor desarrollo cerebral, y esto lo digo con doble intención, en el sentido de cómo articular también esto a esquemas de las ciencias básicas, a medida que el hombre va teniendo un mayor desarrollo cerebral, pasa a un segundo tipo de necesidades. Mencionemos dos o tres de una manera muy puntual.
La primera, la necesidad de tener una identidad. Es decir, la necesidad de tener construida una personalidad medianamente articulada. Segunda, la necesidad de tener marcos de referencia, es decir, marcos de orientación. Uno podría pensar que la sociedad actual es una sociedad muy parecida a la Torre de Babel. Hay un bombardeo de información, pero algún autor decía que quizás los jóvenes de hoy tienen más información que la que tenía Aristóteles, pero Aristóteles tenía unas mejores estructuras para procesar dicha información. Sabía qué hacer con esa información. Quizás el sujeto de la contemporaneidad está repleto de información, pero no sabe qué hacer con ella. Y lo más grave, no sabe cómo servirse de ese conocimiento para vivir mejor. Inclusive uno lo podría relacionar con la planeación empresarial. Existen investigaciones neurológicas acerca de la felicidad. Y entonces plantean lo siguiente: uno es más feliz, dice el capitalismo, la persona es más feliz cuantas más opciones tenga. Aún desde el punto de vista de la experiencia, esto es falso. Cuando puede quedar más confundido. Claro, cuando las opciones se multiplican de manera geométrica, el cerebro es como si tuviera una especie de cierre en la información. Y no privilegia ninguna. Se dispersa totalmente. Lo mismo pasa con las empresas. Cuando las empresas no tienen un norte claro, así diversifiquen en 2 o 3 aspectos, esas empresas generan un caos en la información en sus propios empleados. ¿Por qué? Porque no hay una guía, no hay un punto de referencia. Y las necesidades afectivas, que un poco desde el pragmatismo contemporáneo a veces se ridiculizan, pero es verdad que uno puede empezar a amar su empresa o la empresa para la cual trabaja. Y es importante, por ejemplo, que los empleadores tengan muy claro que a veces ellos van ocupando el lugar simbólico de los padres de familia, de la propia casa del individuo. Inclusive el individuo a veces se motiva ni siquiera porque le suban el salario, sino porque el jefe lo saluda amablemente, le da una palmadita en la espalda, lo tiene en cuenta y le pregunta por su familia. O por el contrario, encuentra a alguien que opera como todo un ogro, alguien que no reconoce, que maltrata, que humilla, que castiga. Y en el principio de este programa planteábamos que la empresa somos los seres humanos, y precisamente con todo lo que usted está planteando ratificamos cada vez más que los seres humanos y la empresa es lo mismo. Pero hay algo muy importante, y es esta necesidad de identidad que construye una personalidad y que tiene que ver con los primeros años de vida, y que generalmente hemos aislado como esos 2 temas, como la empresa es una cosa ya fría y la vida personal de la infancia afectiva es otro rollo. Que entre otras cosas, Luz Amparo, usted me hace recordar esa famosa frase que a veces utilizamos en la vida empresarial, que es no llevar a la empresa los problemas de la casa, como si fuera posible que el ser humano tuviera una especie de amnesia al llegar a la empresa. O sea, como que después de entrar a la empresa, entonces se le olvidó todo lo que tiene que ver con su historia personal, cuando la realidad, y esto lo sabemos ya desde hace mucho rato desde el punto de vista de la psicología y del psicoanálisis, que existe el asunto de la transferencia. ¿Y qué es la transferencia? Que uno lleva aquello que hace parte de su propio malestar a todas partes, y la empresa no es ajena a ello. Si algo nos enseñó Max Weber fue la relación entre las ideas religiosas y las ideas económicas. Él lo hizo respecto de la religión protestante y el espíritu del capitalismo, y nosotros en nuestro medio podríamos recordar algo que está en la tradición, aparentemente, y es que el hombre es para, el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Las empresas son instituciones. Y miren que hoy estamos en Colombia en un gran debate institucional. Curiosamente, la pregunta que no nos hacemos colectivamente es ¿cuál es el sentido de las instituciones? Porque las instituciones por las instituciones implican un formalismo de Estado, un formalismo jurídico o en este caso un formalismo de empresa. Digámoslo de una manera poética. Estaríamos en aquel caso en donde sacrificamos un mundo por pulir un verso.
Bueno, estamos en el malestar en la empresa. Hoy estamos precisamente tratando de entender si las empresas son para sobrevivir o son una opción para el desarrollo humano. Ya regresamos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Continuando con nuestro tema, hay un asunto aquí puntual que tiene que ver con lo que hablábamos de la identidad, de cómo traemos y llevamos lo que somos a todos lados, y es entonces pensar si desde la parte legal y laboral, entonces podría uno decir que aumentan las dificultades cuando es una empresa que solo se interesa por producir o cuando es una empresa donde además de producir se trabaja la parte humana. Ahí, ¿cómo estamos, digamos, en el contexto real en el que nosotros vivimos y con estos cambios de la dinámica económica? Es una pregunta muy importante. O sea, ¿cómo usted como abogado, doctor Alejandro, piensa que es la situación, por ejemplo, en Colombia y más específicamente en Antioquia? Si el derecho, si la dinámica empresarial de alguna manera acoge esos asuntos de los que aquí hemos hablado en tantas ocasiones a propósito de lo subjetivo, lo humano, o sea, todo lo que tiene que ver con la sensibilidad humana, o por el contrario, es un asunto que tiene que ver con la competitividad y es un asunto que cada vez más tiende como a suprimir esa dimensión humana. Existe una situación muy particular que consiste en que nosotros intentamos vivir la vida o las áreas de la vida de manera separada. Por un lado está mi área financiera, por otro lado está mi área religiosa, por otro lado está mi área empresarial y por otro lado está mi área intelectual. Y resulta que eso atenta contra la integridad del ser humano. Primer punto. Segundo punto, uno escucha muchas veces decir que estos asuntos del desarrollo humano no son asuntos prácticos. Precisamente lo que estamos trabajando en la tesis doctoral es que si hay algo práctico es la mentalidad del individuo. Por ejemplo, en el caso de la competitividad, esa competitividad está regida fundamentalmente por ideas. Claro. Y como lo decíamos en un programa anterior, un teórico del capitalismo, Adam Smith, insiste en que los componentes éticos pueden proporcionarle a una empresa mayores rendimientos económicos. O sea, no es una cuestión meramente teórica, especulativa, sino que es lo más práctico de la racionalidad humana. En ese sentido se podría decir de que una empresa orientada por principios éticos y humanistas tendría una función como de contribuir a mermar los niveles del malestar. Inclusive yo me atrevería a decir que a disminuir los índices de patológicos, los índices en las enfermedades de sus propios empleados. Porque lo que por un lado, digámoslo así, se ahorra en inversión en la persona, el cuerpo, y esto es un planteamiento muy psicoanalítico, reclama. El cuerpo no lo olvida y el cuerpo habla de otra forma. El cuerpo habla a través del síntoma. Miren que nosotros tenemos una discusión fundamental ahora respecto del derecho a la salud. Yo diría, siempre se habla en conexidad con la vida, yo diría en conexidad con el trabajo, porque es literal lo que vamos a decir. Existen trabajos que enferman y existen trabajos que curan. Podríamos entonces ver como contradictorio el hecho de que ahora se promueve tanto el individualismo a nivel laboral, más el ser independiente, la prestación de servicios en donde es un individuo, pero aparentemente detrás hay una empresa, pero realmente hay una sola persona haciendo el todero, a la otra parte de las personas que están produciendo, o sea, la estabilidad como una forma de que la producción sea mejor o solamente la producción. Lo que pasa es que yo creo que lo que hay que mirar es el concepto de productividad. No comparto aquellas ideas anárquicas, románticas, en el sentido de que habría que evitar cualquier sujeción a la ley en general. Yo creo que la historia ha sido muy clara en eso.
es un principio también del judeocristianismo. Quien no trabaja no debería comer. Pero una cosa es eso, y otra cosa es pensar el trabajo o las empresas como producción en serie, es decir, como producción uniformada. Inclusive este debate no es nuevo, este es un debate que viene desde los años 50, 60, en la sociedad que se llamaron postindustrial. Usted mira, por ejemplo, en Europa, muchas de las empresas se denominan empresas familiarmente responsables. Y vamos a aterrizar eso en un ejemplo concreto. Las empresas dicen, si el cargo para el cual usted se le contrató en 35 horas a la semana, usted no lo cumple en esas horas, ocurren dos situaciones. O el cargo está mal diseñado, o usted no es competente para ese cargo. Pero pensar que se es más competitivo porque un individuo vaya a trabajar los sábados, los domingos, se queda hasta las 10 de la noche, eso implica una descompensación en el sujeto. Y esa descompensación implica que puede que efectivamente él cumpla un horario de una manera más estricta, pero la calidad de su producción efectivamente no lo es. Más si ahora estamos en la sociedad de la información, donde se supone que tenemos un gran componente virtual y realmente la producción del individuo no está asociada a la permanencia en un lugar específico de trabajo. O el otro extremo, por llegar allá hay un supuesto equipo de trabajo que no interactúa, que no se conoce, entonces en ciertos casos como el tema social, la información realmente no se cruza y se obtienen productos muy aislados y muy separados, entonces digamos que ese avance también en el desarrollo no es real. Exacto, es un avance aparente porque se puede tener, digamos, un nivel de trabajo alto y al mismo tiempo experimentarse un gran malestar que entre otras cosas repercute en los resultados. Colciencia se está planteando que en Colombia sí hay investigación, pero que no es buena, no es profunda. Yo diría, para terminar, que si uno fuera a analizar la estructura de una empresa, arrancaría por analizar los tipos de relaciones, que son básicamente tres: retraimiento a distancia, agresión pasiva o relaciones constructivas, responsables y cooperativas. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí llegamos al final en el día de hoy, pero mañana continuamos con nuestro invitado y con nuestro tema. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Buenas tardes, estamos con ustedes el doctor Elkin Emilio Villegas, psicólogo y psicoanalista, Luz Amparo Cardona, comunicadora social, continuando con este tema que nos trae hace 2 semanitas aquí con ustedes los oyentes, hablando alrededor del trabajo, de las diferentes opciones que esto tiene en relación con el derecho y con todo lo que se genera como empleados y como empleadores. Como siempre, últimamente hemos tenido nuestro invitado Alejandro Castaño Bedoya, abogado, magíster en Derecho Público de la Universidad del País Vasco. Actualmente está adelantando un doctorado en Filosofía y adicionalmente es docente de Filosofía del Derecho. Doctor, bienvenido. Y muy esperamos que de verdad este no sea el último programa, porque hay unos temas que hemos ido tocando, y la última vez ayer tocamos los tipos de relaciones empresariales y queremos ahondar hoy un poco más sobre este tema. Ya regresamos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Bueno, aquí estamos y la idea es que ampliemos lo que tiene que ver con las relaciones empresariales. Estamos planteando todos esos cambios que nos ha traído la contemporaneidad. Veníamos de la estructura de empleos muy estables, donde digamos que los trabajadores a nivel industrial lo que pedían siempre era mejoras y mejoras y mejoras, y se fue al extremo. Entonces se vino toda la creación de sindicatos y el extremo era que el trabajador tenía más cosas que el empleador.
pasamos a la disminución de todo esto y ahora estamos más en la prestación de servicios, con una combinación entre algunos con unos empleos estables y otros con unas empresas unipersonales en las que se hace de todero y en las que a veces se es muy bueno, pero se desatiende en otras áreas. Esto de los tipos de empresas ha cambiado con esta contemporaneidad, o podría uno decir que siempre el ser humano lo ha mirado igual. Digamos que el ser humano tiene unas estructuras básicas, pero cada época y cada modelo social va, digamos, dándole una particular forma a esa realidad esencial del ser humano. Digamos que el ser humano siempre va a necesitar unos elementos como la confianza, como la voluntad, como el conocimiento de los hechos, pero eso se va moldeando conforme a la estructura económica, psicológica, simbólica de cada grupo social. Más allá de las características generales, yo quisiera traerles hoy como unos indicadores un poco más concretos de cómo poder uno empezar a investigar y a potencializar su propia empresa desde el punto de vista, digamos, de la ética humanista. Lo primero es saber quiénes o quién tiene la capacidad de generar un impulso para comenzar la empresa. Ahí, pues, Max Weber también dio muchas luces al respecto. Dijo, hay líderes de tipo carismático, muy mágicos en su personalidad. Podríamos citar ejemplos como Jorge Eliezer Gaitán. El mismo Hitler tenía un gran componente carismático. Líderes ya de corte más autoritario, donde yo soy el poder, yo soy el Estado. Y existen líderes un poco más que se equiparan en la estructura familiar a lo que son los hermanos. El padre. El grupo va adelante y él va, digámoslo, avivando al grupo humano. Otro elemento podría ser el buen conocimiento de los peligros y las oportunidades. Inclusive el premio Nobel de hace 2 años se otorgó por un trabajo en donde se estudiaba la capacidad de las organizaciones para reconocer las oportunidades del medio, y fue el Nobel de Economía, no fue el Nobel propiamente de Psicología, que no existe. Otro sería, digamos, la precisión y la sutileza en los controles internos. Este es un tema bastante delicado, porque ser controlado no es agradable. Controlar, unos tipos de personalidades lo disfrutan, otros no. Y en eso no podemos ser románticos. Ni la ausencia de controles es justificable en ningún tipo de organización, pero ojo que el exceso de control, tal vez lo mencionamos alguna vez, es lo que se conoce como el fascismo de empresa. Que inhibe. O sea, es un asunto muy problemático porque pasa como pasa en la familia, y que es un asunto que tiene que ver con algo que tocábamos tangencialmente en un programa anterior, a propósito del malestar del sujeto contemporáneo y a propósito de la depresión, porque en el sujeto contemporáneo casi que uno podría decir que impera el acoso dentro del sujeto desde su instancia moral. Y la instancia moral, lo sabemos desde el punto de vista del psicoanálisis, es algo que se conforma en la infancia, en la relación con el otro. Entonces, uno puede tener un tirano interiorizado, o uno puede tener unas relaciones de tiranía en la vida cotidiana, y en este caso concreto, en el caso de la empresa. ¿Y cuáles son los efectos de esto? La inhibición, o sea, sujetos parados, sujetos que no ponen en operación, digamos, su creatividad, su despliegue de ideas, porque hay allí un otro que las inhibe. Si uno fuera a hacer una especie de cuadro comparativo entre la depresión y la empresa, respecto de ventajas y desventajas posibles, quizás uno podría aventurarse como hipótesis a lo siguiente: eventuales ventajas de una posición moderadamente depresiva: una eficacia en los procesos de funcionamiento interno, porque el depresivo de alguna manera se repliega dentro de sí mismo, y las empresas también tienen que mirarse internamente, y eso les permitiría tener una estrategia de mercadeo centrada. ¿Cuáles serían las desventajas o las amenazas? Las estrategias se van volviendo caducas,
no tienen movilidad. Los dirigentes se ven sin energía, sin dinamismo. Simplemente están ahí tratando de conservar una posición o de conservar un recuerdo de lo que la empresa fue, pero ya no es. Y evidentemente los productos son productos mediocres. Si uno fuera a comparar esto, por ejemplo, con una institución como una universidad, uno podría ver que estas instituciones, cuando tienen estos síntomas de la depresión, lo que hacen es excluir a los individuos más preparados, excluir a los individuos con una visión más internacional del asunto, y son universidades donde simplemente se conforman en reproducir discursos de hace 10, 15 años. Y O que se son cortan muchas alas. veces, sí, porque claro, es que la consecuencia es esa, porque al otro se le ve como un enemigo. O sea, no se ve al otro que tiene una visión amplia como un aportante al futuro y a la estabilidad y al despliegue de la organización, sino que se le ve como un enemigo. Claro. O sea, como si el sujeto, en medio de su malestar, en medio de los estados depresivos, prefiriera eso, y todo lo que atentara contra una posibilidad de salir de ahí fuera rechazado. Miren, porque la diversificación también tiene su aspecto positivo, canalizado de manera positiva o de manera negativa. De manera positiva, digamos que se admiten pluralidad de puntos de vista, se enriquece la discusión, las famosas lluvias de ideas, pues. Y los directivos de segundo rango sienten que tienen participación en la empresa. Se sienten, digamos, constructores de una obra, y eso es muy importante. ¿Cuáles serían los peligros de una excesiva diversificación? Que la estrategia se vuelve incoherente, que las decisiones son más fruto de negociaciones tibias. Nosotros como colombianos lo sabemos perfectamente qué ocurre cuando sucede eso. Negociaciones que se dan simplemente por la coyuntura, y una cosa que es muy común, un clima de sospecha. Un clima de que quién sabe qué estarán diciendo de lo que estoy diciendo. Y eso puede dar al traste con la mejor de las ideas. Y otra cosa que es muy grave, y es que los recursos a veces solamente aparecen en el papel. Entonces no hay una relación directa con la realidad. Estamos en el malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo. Ya regresamos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Bueno, usted está planteando cosas que lo ponen a uno a pensar mucho en entidades que por las que hemos pasado todos, por situaciones, por vivencias, pero en todo ese proceso además yo creo que se genera una cosa que es la norma. La empresa, cuando entra en ese proceso que usted dice depresivo, ¿tiende a generar más normas o tiende a irse al otro extremo, a ser más laxa? ¿Cómo tener ese equilibrio? Porque hablamos de normas internas, pero ya sabemos que esas normas de la empresa interna se pueden convertir también en asuntos legales. Mire, uno puede comparar las empresas con el Estado, sin que el Estado sea en sí mismo una empresa en el sentido estricto de la palabra, porque el Estado tiene que ver con los planes de convivencia y con los planes de vida de los individuos, más allá del rendimiento económico, como en el caso del derecho a la salud. El derecho a la salud no se puede medir solamente en términos financieros, aunque debe producir cierto rendimiento, evidentemente. ¿Qué recomiendan los teóricos más importantes del derecho constitucional? Una constitución debe constar de principios, pocos, pero claros y contundentes. Eso, efectivos. Desde el punto de vista de la psicología, debe haber una identificación del individuo con los principios, es decir, que el individuo entienda la razón de ser de la norma y que entienda que aplicando la norma va a vivir mejor que si no la aplica. Entonces, el síntoma puede ser la proliferación de normas, pero normas solamente aparentes, normas como cuando uno entra a ciertas empresas y ve misión, visión, pero eso no pasa de ser una declaración de
quizás ni de buena voluntad, sino una declaración meramente formal. Lo que usted decía del papel, o sea, de hecho hay muchas personas que plantean que en Colombia todo está ya escrito a nivel de normas, pero no las conocemos, no las aplicamos, entonces no tiene sentido ahí el papel. Mire, si hay algún tema en psicología jurídica que es una de las cosas más importantes y bonitas de los estudios ahora interdisciplinarios, es el tema de la conciencia jurídica. Mire, muchos de los problemas que tiene Colombia en sus relaciones exteriores es por el no cumplimiento de estándares internacionales. Estándares internacionales que en sí mismos no van a garantizar un buen nivel de vida de los individuos, pero que son un primer indicador. Entonces, redondeando la pregunta, pocos principios, pero principios claros, principios relacionados con el sujeto, el exceso de normatización realmente ni siquiera en la familia conduce a un buen resultado. Me refiero a los padres que llenan a los hijos de normas y normas. Eso era lo que iba a decir, doctor Alejandro. Esto me hace pensar un poco en la estructura psicopatológica de la obsesión y lo que puede llegar a generar en los hijos un padre en una estructura familiar si es un muy buen obsesivo o incluso alguien con unos rasgos paranoicos marcados. En nuestro medio a veces pensamos que por hablar mucho, entonces vamos a generar en el otro, digamos, confianza y acogimiento a las normas. Y creo que pasa tal cual en la vida social, porque cuando en la vida social hay muchas normas, entonces la gente no sabe a cuál de todas acogerse y termina precisamente haciendo todo lo contrario de lo que las normas están planteando. O acogiéndose a ninguna. Si aplicáramos un poco de humor, diríamos que el buen Dios solamente hizo 10 mandamientos. Y los resumió. No 20 ni 30. Acuérdese del resumen. Amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, ya resumido. O como decía Agustín, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Bueno, hay algo muy importante como para ir cerrando, y es que en este tipo de relaciones empresariales, cuando ya tenemos identificada en qué tipo de empresa tenemos, estemos en un punto, digamos, óptimo, en un punto crítico, ¿cuál sería el siguiente paso? Mire, primero es el conocimiento, es lo que llaman el diagnóstico. Y a partir del diagnóstico establecer unas estrategias a corto, mediano y largo plazo. Hacer una evaluación del talento con el que se cuenta y hacer una evaluación del direccionamiento de la propia empresa. Por ejemplo, evaluación de mercados, ya eso pues digamos está prácticamente inventado. Pero fundamentalmente yo diría que la gran inversión de las empresas hoy en día puede ser a nivel de desarrollo humano. Y eso les va a traer también un desarrollo financiero. Aunque como error a veces hemos creído que la inversión en el ser humano no implica, digamos, que unos resultados. Realmente puede que no sea a corto plazo, pero a largo plazo allí es donde está la inversión verdadera y la inversión que a la empresa le puede traer grandes logros a futuro, que la puede cambiar y hacer permanecer en el tiempo. Yo diría que lo positivo de los resultados es que nos aterrizó en el mundo real, pero la cultura de los resultados puede ser una tiranía y evidentemente tener seres humanos bien desarrollados es el mejor de todos los resultados posibles. Claro. Doctor Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Estuvimos con ustedes el doctor Elkin Villegas, psicólogo y psicoanalista, quien les habla Luz Amparo Cardona. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa.